Me salió un gallo. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, Sí, ¿sí? Sí, maestro. Ah, Sí. ok, ok. Perdonen que les pregunte tanto, pero es que a veces se me va el internet y ni cuenta me doy. Y entonces me quedo ahí hablando y no me escucho. Pero bueno, esta es la clase número 3 de la semana número 3 de la materia de contextualización de fenómenos sociales, políticos y económicos con el maestro Diego. Ok. Este, con ustedes ya había visto esta clase, ¿no? ¿Verdad? ¿No? No, aún no. Ok, ok, ok. Muy bien. Entonces, primero que nada, vamos a hablar sobre las funciones de la sociedad. La primera función que tiene una sociedad es que se organiza, divide el trabajo y satisface las necesidades de sus integrantes. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, se organiza para llegar a un objetivo que tienen en conjunto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la sociedad tradicional? ¿Alguien se acuerda de la sociedad tradicional? ¿No? Bueno, a grandes rasgos, los objetivos de la sociedad tradicional era la reproducción y este y el subsistir, ¿verdad? O sea, y el rezar a los dioses, las cosas más básicas. En cambio, la sociedad industrial, sus objetivos, sus metas eran la producción en masa de grandes materiales o de grandes cantidades de productos para poder vender y generar más ganancias, ¿verdad? Para su propia sociedad. Eso es lo que se organiza porque se organizan con la finalidad de lograr un objetivo en conjunto, ¿verdad? Reglamenta la propiedad. Esto, no sé si se acuerdan, que habíamos hablado un poco sobre el capitalismo, que el capitalismo es esta distribución de bienes no equitativamente, ¿verdad? En cambio, en el comunismo o en el socialismo, hay esta repartición de bienes de manera igualitaria. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Sí, no, ya se les olvidó. ¿Todo bien? No recuerdo, profe. Sí, bueno, maestro, yo que acudí a la clase nos había comentado que el socialismo trataba de que la sociedad repartía igualitariamente a los grupos civiles y que el capitalismo consistía en que cada quien ganara lo suyo. Ok, es correcto, muy bien, José. Exacto. Es esta, cada sociedad tiene su manera de ver las cosas de forma diferente, ¿verdad? Por ejemplo, como nos comentaba su compañero José, el capitalismo, pues cada quien ganaba lo que trabajara o según sus estudios, y como lo mencionamos muy coloquialmente, ¿verdad? Las palancas, ¿verdad? O sea, las palancas que tengamos también son un factor importante para para que tú puedas salir adelante, ¿verdad? Y habrá más en este país, en México, ¿verdad? Que muchas veces dicen que las palancas que son importantes y sí, en lo personal pues no he vivido nada de eso, así que no les puedo contar de los beneficios, ¿verdad? Pero bueno, otra función de la sociedad es que dicta las conductas que rige el comportamiento y la conservación del orden. En las sociedades hay diferentes reglas, ¿verdad? Un régimen de reglas que eh, rigen el comportamiento de la misma sociedad. Por ejemplo, son estas mismas reglas de, no sé, por ejemplo, aquí ya sabemos que está mal visto tratar mal a las mujeres, que ellas se pueden vestir como quieran, ¿verdad? Y así, pero en cambio en otros países con otra ideología, otras reglas, no hay algo que respalde el que las mujeres puedan hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, y puedo poner muchos ejemplos más, de que cada país tiene sus propias conductas, que están bien o mal vistas, ¿verdad? O por ejemplo, una conducta que no es tanto una ley, pero no sé si han escuchado esto
de que las personas asiáticas sorben mucho al comer, ¿verdad? De la sopa. No sé si han escuchado. Sí, Y allá está bien visto, ¿verdad? Piensan que con eso la señora va a pensar de que, entonces sí le gustó mi comida, ¿verdad? Pero si alguien aquí, o sea, alguien que venga de esas culturas y lo haga acá, pues van a decir así como que cochino, ¿verdad? Eh, Pero bueno, entonces vamos a la siguiente, que determina las reglas morales, las leyes, las costumbres e instrucciones. Es esto mismo que veíamos en la clase número 2 que de la moral, las costumbres. ¿Alguien se acuerda qué es la moral? ¿No? ¿No? Depende de nuestras creencias, ¿no? Ok, O sea, exacto, muy lo que se bien. cree que es bien y lo que está mal. Ok, muy bien, Karen. Sí, es exactamente lo que dice su compañera. Este, también influye mucho en el ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, ¿verdad? Por ejemplo, si en mi casa tienen unas creencias ya muy arraigadas, este, hay una probabilidad muy grande que yo crezca con esas mismas creencias o actúe de la misma manera, piense de la misma manera, etcétera, ¿verdad? Provee de un sentido de pertenencia. ¿Alguien sabe qué es esto? Nada más con leer el nombre. ¿A alguien se le viene algo a la mente? ¿Qué se le viene cuando leo yo provee de un sentido de pertenencia? ¿No? ¿Nadie? Oh, José, Ulises, ¿alguien? ¿Alguien se le viene algo a la mente? ¿A alguien se le viene algo a la mente? Cuando yo menciono esto, provee sentido de pertenencia. ¿No? Profe, ¿no podría ser que desde que naces ya te están, no por ejemplo, no obligando, sino, ¿cómo se le dice? Preparando, ¿no? Para pertenecer a ciertas culturas o tradiciones, ¿no? Ujú, más o menos. ¿Alguien más? Luis, Adrián, Gabriel, Beckham, ¿alguien? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Ese sentido de pertenencia es, como lo menciona aquí en esta última palabra, pertenencia, pertenecer, eh, es este orgullo de ser pertenecientes a una comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ¿a alguien de aquí le gusta el fútbol? ¿No? ¿O algún deporte? ¿Fútbol americano? Ulises, ¿qué deporte te gusta? Ulises, ¿sí levantaste la manita o te equivocaste? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con esto que estaba mencionando. Bueno, se me hace que dejó la manita ahí levantada. Entonces, perdonen, es que un compañero de ustedes se quiere unir. Nada más que como yo estoy viendo la presentación, no veo quién se quiere unir. Pero ya. Ya se salió. O ya está aquí. Perdonen. Esto no estaba previsto. Este, listo, ya se está conectando. Bueno, como les decía,
la afición de los Tigres, ¿verdad? Yo en lo personal no soy muy amante de este deporte del fútbol, ¿verdad? Me gusta verlo, pero no soy así tan apasionado. Pero hay muchas personas que sí se sienten orgullosos de pertenecer. Por ejemplo, no sé, veo en las publicaciones de mis amigos que ponen orgulloso de pertenecer a la institución. Y yo, no sabía que jugabas en Rayados. O sea, así como que se sienten muy parte de, ¿verdad? Y esto es eso mismo, de el sentirse pertenecientes a una sociedad. ¿Alguien me puede poner otro ejemplo sobre esto? Del sentido de pertenencia. ¿Alguien más? Beckham, Gabriel, Ulises ya se quedó ahí con la mano levantada. Bueno, vamos a seguir. Establece roles y estatus. Es esto mismo de que cada sociedad tiene sus propios roles, ¿verdad? Por ejemplo, en una sociedad tradicional, este, eh, en su mayoría son estas sociedades agrícolas, ¿verdad? Que se dedican al campo. Entonces, alguien es el encargado de recoger las semillitas, alguien es el encargado de plantar esas semillitas, después alguien es el encargado de regar, ¿verdad? Y luego ya alguien es el encargado de cosechar el fruto, ¿verdad? De recoger ya lo que dio esa, esa, esa planta. Bueno, entonces construye creencias religiosas. Es esto mismo que hablábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De que cada sociedad tiene su propia base de creencias y dentro de estas creencias, una de ellas es la creencia religiosa, ¿sí? Fijan los factores culturales en su conservación y transmisión y preservación, perdón. Preservación quiere decir que mantener, ¿verdad? Mantener estas ideas, el tratar de transmitir a las nuevas generaciones, el tratar de conservar lo que ya vienen, ya tienen hecho, ¿verdad? Un ejemplo de conservación o de esta preservación de una idea son estas, lo del catolicismo. ¿Alguien hizo la primera comunión, por ejemplo? Que tienen que hacer un estudio, ¿verdad? Dentro de la iglesia. ¿Alguien lo hizo? ¿No? José, ¿tú hiciste la comunión? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Y nos puedes explicar más o menos de qué se trata? ¿Qué es lo que hacen ahí en ese estudio? Yo Pues yo también estudié la hice, 2 pero no años. recuerdo. Ok. ¿Qué es lo que ven ahí más o menos? Pues bueno, en mi caso a mí me dieron unos libros y nos empezaron a explicar primero que las escrituras de la Biblia y por qué se sacrificó por nosotros. Todo eso lo vimos bueno, yo lo vi en 2 años, no sé, mis compañeros. Toda una maestría, ¿verdad? Es lo que dura las maestrías, 2 años. Entonces, ¿alguien más? ¿Tú hiciste primera comunión? ¿Y nos puedes explicar cómo es más o menos eso? ¿Alguien más hizo la primera comunión? Al igual yo también lo hice, pero no recuerdo la verdad. Sí, han pasado bastantes años. No recuerdo la verdad cómo fue Ah, mi comunión y eso. es esta celebración que hacen al final con velas, ¿verdad? Y vestidos de blanco y todo eso. Yo recuerdo a las niñas chiquitas, ¿verdad? Sí, es eso, ¿no? Creo que sí, sí, algo así que se... Ajá, sí, pedían eso, que se vistieran así como de blanco
Y ya es lo único que recuerdo, la verdad. Ok. Al igual, no sé si entre las costumbres está relacionado el comer, no sé, un ejemplo en familia, que hay algunas familias que son vegetarianas. Claro, es un tema muy diferente a la religión, pero no sé si también tenga que ver eso, ¿no? Las costumbres, la cultura en otro país. No sé si me explico. Ujú. Sí, y de hecho está ahí un meme que veo en el Facebook ahí de que dicen de que todo es pretexto, ¿verdad? Para celebrar con una carne asada, de que la comunión de la niña y ya saben que va a haber bebidas alcohólicas y todo eso, ¿verdad? Que carne asada ahí, pero bueno. Pero sí, es esto mismo de la conservación, de la preservación de estas ideologías, de estas costumbres. Por ejemplo, no sé si les decía, les mencionaba sobre la historia de los nazis, ¿no? Que ellos tenían una escuela Recuerdo. donde, ¿sí? ¿No recuerdas? Ok, bueno, les explico. Ellos tenían una escuela donde tenían estos libros que les enseñaban a ellos cómo debería de ser el comportamiento de un nazi, ¿verdad? Eh, También se les enseñaba que los judíos eran malos y todas estas ideologías para que después de que ellos ya cumplieran la mayoría de edad, que estuvieran en las condiciones como para pelear en la guerra, pues ya tuvieran toda esta idea como que el chip ya puesto de que, oye, pues los judíos son malos por esto y esto y esto. Este, y es esto mismo de preservar, de transmitir unas ideologías, ideas, ¿verdad? ¿Qué es un fenómeno social? Es un evento, reacción, tendencia que lleva a cabo un individuo o colectividad por un tiempo determinado y que genera un efecto en la sociedad. Con colectividad me refiero a un conjunto de personas, ¿sí? Individuo, uno solo, colectividad, varias personas, ¿sí? Los fenómenos sociales tienen un origen distinto. Son la reacción de individuos a múltiples intereses, necesidades, condiciones de vida o problemas. ¿Alguien conoce un fenómeno social de la actualidad que se les haga conocido, que recuerden? Hay muchos fenómenos actuales en este momento, fenómenos sociales, perdón, en este momento, muy famosos, muy conocidos, muy hablados, ¿no? Ok, les pongo un ejemplo muy claro. Lo de las marchas sobre el aborto, ¿verdad? ¿A alguien le suena esto? Ah, Marchas claro del que sí, nada más aborto, que dejo que sobre la participen comunidad los demás. LGBT, ¿verdad? También hay Sí. marchas sobre cuando... Tú no te preocupes, tú participa las veces que quieras. Ok, Este, gracias, maestro. no a ti. Entonces, sí, es esto mismo sobre las marchas de las mujeres, maestros. Sí, es lo que les decía. Son estas marchas que se hacen a nivel colectivo, ¿verdad? Para tratar de hacer un cambio social. ¿Y cuál es el objetivo de una marcha? Pues varía, ¿verdad? Depende de lo que esté pasando. Por ejemplo, si tú te vas a un trabajo, te están pagando muy bien al mes, no sé, y de la nada te bajan tu sueldo a 5 pesos. ¿Qué haces? Obviamente, manifestarte, ¿verdad? Ah, José, ¿ibas a decir algo? Ah, profe, perdón que lo interrumpa. Es que un compañero está participando por medio de los mensajes. No sé si los pueda ver. Ah, ok. Sí, Luis, aquí lo estoy viendo, sí, aquí estoy, sí, ya leí su comentario de las marchas y lo retroalimenté.
Ok, como quiera, sí, yo estoy aquí al pendiente del mensaje. Igual si alguien, Beckham, o cualquiera de los demás que no quiera prender el micrófono, aquí puede poner su mensajito y aquí lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Pero bueno, sí, las marchas tienen diferente finalidad dependiendo de qué suceso esté pasando la persona, ¿verdad? O ese conjunto de personas. Y se hacen con la finalidad de cambiar la situación que están viviendo en ese momento. Este, esto mismo de las necesidades, para cambiar condiciones de vida o para que los problemas se mejoren. Características de los fenómenos sociales. Número uno es que identifican a una sociedad, ya que ocurren en un espacio o tiempo determinado. Por ejemplo, estas marchas que han existido sobre el aborto, ¿verdad? ¿Cuándo se había visto esto? Desde hace muchos años. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no se ve hecho esto? ¿Cómo? No, Por no ejemplo, entendí. un ejemplo, la comunidad LGBT, empezó a marchar porque, ya era mucho lo que le hacían a su comunidad, ¿verdad? Las marchas LGBT surgieron de esta asesinato masivo, esta masacre que hubo en una discoteca de Estados Unidos y esta comunidad Ujú. se levantó en armas, por así decirlo. Entonces existió este disgusto, pero antes no lo hacían por miedo, ¿verdad? Principalmente. Y por eso no Sí, se hacen claro. mucho de las marchas, Sobre por todo, miedo al que va a pasar, ¿verdad? ajá, sobre todo para combatir la homofobia. Es algo muy normal y pues sí. Ajá. Sí, y de hecho, Al igual la otros semana, temas más aparte, abarca. sí, y es esto mismo por las ideologías que tienen un poco, ¿cómo le podríamos llamar? Atrasadas, tal vez, un poco atrasadas, ideas un poco atrasadas sobre esto del aborto, ¿verdad? Que se rigen por sus ideologías. No quiero hablar mucho del tema porque yo sé que es muy debatible y cada quien va a tener su punto de vista y es completamente respetable, pero sí, existen estos miedos, ¿verdad? Miedo al que dirán, al que pasará, al que me va a hacer, me van a meter a la cárcel, etcétera. Pero esto es parte de nuestros derechos, el manifestarnos que algo no nos gusta es parte de nuestros derechos, está en la Constitución. Si quieren la pueden checar y pueden ver que es parte de sus derechos el manifestarse cuando algo no les agrada, no les gusta. Ustedes tienen la libertad. Otra es que tienen causas y se desarrollan con el paso del tiempo. Por ejemplo, estas marchas de la comunidad LGBT tuvieron una causa, que fue esto, que ya la comunidad ya no soportaba los malos tratos, se desarrollan con el paso del tiempo. Entonces esto como quiera ha sido de gran importancia, ¿no? O ha logrado cambiar en algunos aspectos de que ya no se le ve como tanto un tabú, ¿verdad? Porque antes se le veía como un tabú de que salir del closet y ese tipo de Así es. sucesos. Bueno, uh-huh. Y la tercera es que implica la toma de decisiones colectiva. Entonces, estas marchas nos llevan una persona sola, ¿verdad? Nunca hemos visto a una sola persona que vaya marchando con un carteloncillo de que los derechos. Pues no, ¿verdad? Esto pasa con un conjunto de personas y son varias personas las que toman estas decisiones. Se pueden organizar de diferentes maneras, ya sea usando las redes sociales, haciendo juntas vecinales, etcétera, ¿verdad? Pero siempre son un conjunto de personas, o sea, varias personas las que se juntan para organizarse. Consolidan elementos de unión entre los integrantes de una sociedad. Entonces, ellos toman en cuenta que tienen cosas en común y
por eso se sienten más pertenecientes, es lo mismo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Son observables, esto es muy obvio, ¿verdad? Porque cuando hay manifestaciones, pues son muy, no se pueden ocultar, ¿verdad? No es como que el gobierno pueda poner una manta gigante cuando van manifestando las personas, ¿verdad? Pero bueno, contradicen lo Así es. cotidiano. Sí, y es esto mismo de que pues no pueden callar, ¿verdad? Tan fácil. Contradicen lo cotidiano, involucran conductas específicas, se plantean más en la subjetividad y generan problemas sociales o cambios sociales. Tienen un impacto positivo o negativo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, porque me estoy dando cuenta que la clase termina a las 4:30. Nos quedan 15 minutos, pero sí, ya alcanzamos. Bueno, la clasificación de los fenómenos sociales. Primero que nada, la clasificación demográfica o los acontecimientos demográficos, que son cambios en la distribución o composición de la población y movimientos poblacionales. Por un ejemplo, la migración. Otro efecto, otra clasificación pueden ser los sociológicos o los sociales, que son tendencias y cambios culturales, por ejemplo, subculturas, la otaku, los cosplayers, ¿verdad? Que están muy famosos en esta época. Los fenómenos de índole histórico, ¿verdad? Que se registraron a lo largo de la historia. Un ejemplo muy claro, lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-2019, que seguramente estarán los libros de texto en algunos años, o si no es que ya está en este momento. De hecho, en su libro hay una sección que habla sobre eso, ¿verdad? Y se me hace algo muy peculiar porque yo recuerdo que cuando estábamos en la primaria, bueno, yo pensaba de que, qué padre ha de ser vivir un acontecimiento histórico, ¿no? Ahora me arrepiento completamente, pero bueno, también están los políticos, que son cambios en la estructura política o ideológica de una sociedad. Por ejemplo, este cambio que hubo hace poco, en 1900, no recuerdo muy bien la fecha, pero que se le empezó a dar este derecho a la mujer a votar, ¿verdad? Que ahorita ya lo vemos así como que, o sea, porque no tenían derechos, pero es esto mismo, que la sociedad va evolucionando, va viendo las cosas de manera diferente y entre otras cosas. Bueno, también existen los fenómenos de índole económico, que son estas modificaciones en los sistemas económicos que ya pueden ser crisis económicas, crecimiento económico, crecimiento, no sé, sobreconsumo, etcétera. Un ejemplo muy claro, la revolución industrial, que pasó aquí en Nuevo León, que hasta el momento vimos esta sociedad industrial. Los actores sociales son grupos que representan y manifiestan los intereses de un colectivo de personas a favor de beneficios y en defensa de sus derechos o en denuncia de situaciones que amedrentan. Las características de los actores sociales es que tienen autonomía, tienen una diversidad ideológica, o sea que no se basan solamente por una idea de ideología estructurada, y tienen liderazgo, ¿verdad? Son oportunas, o sea que tratan temas actuales, heterogéneas, que tienen esta diversidad de agrupaciones, ¿verdad? Grupos de poder, estos son los grupos. Bueno, estos actores sociales se agrupan en diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo de poder, que controla e influyen en la sociedad, por ejemplo, élites económicas, políticas, culturales o tradicionales. Estos grupos de poder pueden ser los empresarios, ¿verdad? Un ejemplo. Grupos de presión. Sus objetivos específicos lo llevan a la acción social a través de comunicados y movimientos sociales con los que pretenden la unidad ideológica y el respeto de los derechos de las personas. Estos pueden ser personas que organizan huelgas, los ambientalistas, entre otros. Los movimientos sociales son expresión de la unión de varios actores sociales que luchan por un fin en común, haciéndolo visible a través de diferentes estrategias y medios, por ejemplo,
las marchas feministas, la comunidad LGBT, los movimientos obreros comunicados en redes sociales y estudiantiles. Una disculpa por la falta de coma, pero bueno, los tipos de actores sociales pueden ser las agrupaciones políticas, sus seguidores comparten los valores ideológicos, las organizaciones comunitarias que se enfocan en el mejoramiento de la vida cotidiana, como las agrupaciones de la familia, de jóvenes, asistencia a adultos, agrupaciones religiosas, etcétera. Organizaciones no gubernamentales, estas participación, o sea, se fundamentan de la participación activamente en defensa de los derechos humanos y suelen ser grupos de presión para la impartición de la ley. Los emprendedores, que se ha vuelto muy famoso, ¿verdad? Esta cultura del emprendedurismo, no sé si alguien ha escuchado, podemos ver el canal digo, ¿cómo se llama? Este programa, ¿verdad? De Shark Tank, no sé si lo han escuchado, muy famoso también, que es sobre Sí. esta idea, ¿verdad? Del emprender y todo esos temas. Bueno, el sector financiero son agrupaciones intermediarias de crédito ante el público, como las cooperativas de crédito, de ahorro, hipotecarias, entre otras. No es por hacer publicidad, pero un ejemplo puede ser ¿cómo se le llama? Afirme, creo, ¿verdad? Es una de color verde, creo, no sé si me estoy equivocando. Que son estas, también, ¿qué otra puede ser? Value, ¿verdad? Este, esos tipos de asociaciones o de actores sociales. Las artísticas y culturales brindan actividades que fomentan la recreación, la apreciación del arte y la promoción de la cultura. Entonces, el sector público se encarga de implementar reglas para el bien común, las juntas vecinales, pues son estas juntas para que busquen una solución a lo que viven en su cotidianidad. Las ambientales son las que actúan en defensa de este medio ambiente, ¿verdad? Y las educativas dan asistencia en educación y capacitación no formal para aquellos que no pueden tener acceso a una educación formal. Son estos, por ejemplo, cursitos, ¿verdad? Que puede dar el gobierno o el municipio, ¿verdad? Cursos que pueden ayudar en su crecimiento propio, ¿verdad? En el Instituto de la Mujer, no sé de qué municipio sean, pero aquí en Guadalupe creo que hay un Instituto de la Mujer que a veces realizan este tipo de cursos donde se les enseñan mmm, lo básico de mecánica, a usar a hacer trabajos de madera, ¿qué más? Mm, clases de electricidad, ¿verdad? De muchos tipos. Son cursos de 6 meses, de un año y así. Entonces son estos cursos que ayudan en su crecimiento personal y profesional, por así decirlo. Los recursos naturales se dividen en renovables, que pueden ser los alimentos, los recursos no renovables, que pueden ser el agua, el petróleo, y los ilimitados, que pueden ser el sol, el aire, que hablando de forma más seria, pues no son ilimitados, ¿verdad? Porque en algún momento el sol se va a acabar, el aire también, pero nosotros ya no vamos a estar para ese entonces. Entonces, para nosotros son ilimitados. Bueno, al crecer los asentamientos humanos, los recursos escasean y la actividad humana demanda el uso de energías, lo que ha llevado a que diferentes actores sociales se suben al movimiento social de protección del medio ambiente, más aún por los efectos del calentamiento global, y todo esto con la finalidad de mejorar la cotidianidad, la vida cotidiana, el cuidar los recursos naturales y las especies en peligro de extinción. No sé si recuerdan que a lo largo de la historia han existido estos inventos, por así decirlo, sobre la electricidad. Un ejemplo puede ser esta electricidad atómica, ¿verdad? ¿Alguien recuerda una catástrofe que pasó a causa de esa energía nuclear?
las plantas nucleares. ¿Alguien recuerda algún accidente que pasó? ¿No? Muy famoso. También fue un acontecimiento histórico muy inolvidable. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, por ejemplo, lo que pasó, ándale, muy bien, Luis, muy bien. Lo que pasó en Chernobyl, que fue ay, perdón, aquí que le moví, un acontecimiento eh, histórico debido a esta explosión que ocurrió en la fábrica, que hubo un problema en una de estas torres grandes, ¿verdad? Donde tenían todo el equipo necesario para que pudiera funcionar y generar electricidad. Y pues pasó una explosión, ¿verdad? Que provocó que todo lo radiactivo se propagara por toda esa ciudad de Chernobyl, que se pensaba o tenían esta idea de que iba a ser como un pueblito, una ciudad industrial, un parque industrial, ¿sí? Donde iban a vivir muchas familias, como unas privadas, ¿verdad? Pero gigantes. Iban a vivir muchas familias, tenían sus parques, tenían sus escuelas, para que los empleados no se transportaran grandes cantidades de kilómetros. Bueno, hasta aquí la clase, ya solamente les voy a explicar la tarea. ¿Tienen alguna duda de la clase? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Ninguna duda, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Los demás, ¿qué tal? Pueden escribir un mensajito ahí en la plataforma o prender su micrófono. Gabriel, ¿ibas a decir algo? No, profe, que está en la clase. Ah, perdón, no te escuché. Que todo bien, profe. Ok. ¿Alguien más? Luis, ¿algún comentario, sugerencia? Paola, Karen, ¿todo bien? Ulises, José, Betham. A Paola y Ulises No, les todo está bien. fallando el internet, pero esperemos si ya se hayan conectado de nuevo. Ok, muy bien. Entonces, como quiera, si tienen problemas con el internet, ustedes o sus compañeros ya saben que van a estar las clases grabadas en la plataforma y su clase es la clase elegida porque es la única que se graba, la única que se sube a YouTube y ya de ahí los demás grupos que tienen clases conmigo o que no tuvieron la oportunidad de tener estas clases en línea porque por diferentes circunstancias puedan tomarlas, ¿verdad? Cualquier duda ya saben que ahí estoy en WhatsApp o si no en el Facebook, ahí me pueden poner sus dudas. Bueno, les voy a explicar la tarea de la semana número 3. Dice, ahí sí tienen una libretita o le pueden tomar screenshots, más fácil, captura de pantalla. Dice, analiza los tipos de sociedades a partir de la interrelación de las ciencias naturales, formales y sociales para interpretar la realidad. Mapa mental. Instrucciones. Elabora un mapa mental relacionando los conceptos de crecimiento demográfico, disponibilidad de recursos, contaminación, organización social, cambios tecnológicos y urbanos basándose en su entorno, o sea, en su propio entorno. En van a incluir imágenes representativas de las temáticas establecidas y aquí les puse un ejemplo chiquito, ¿verdad? Una imagen, le pueden poner ¿verdad? Pero si ustedes quieren, pues lo pueden buscar para que sepan más. ¿Cómo hacer un mapa mental? Primero que nada, empieza con el concepto principal.
que en este caso sería a poner en el tema principal identificación de las funciones. Sí, perdónenme. Sí, identificación de las funciones de la sociedad. Perdón, es que ya no me pongo. Identificación de las funciones de la sociedad, este va a ser el tema principal. Como quiera, yo les voy a poner un ejemplo en Word, así como siempre se los hago. Les voy a poner su documento. Les voy a poner un ejemplo y ya es nada más que ustedes lo rellenen, ¿verdad? Con sus palabras. Primero que nada, pongan el concepto principal. Número 2, agrega las ramas a estos hilitos que salen de aquí, ¿verdad? Del círculo principal. Entonces, ya tienen una rama aquí, pueden agregar otra rama por acá. Y si quieren, solamente pueden dejar una rama y listo. No tengo problema por eso. Agrega imágenes y colores. Ahí se los dejo a su creatividad. Esta actividad la pueden realizar en la libreta si se les hace muy complicado hacerla en Word. Yo, a mi parecer, se me hace que es mucho más fácil que la hagan en Word, porque así ya pueden descargar las imágenes y las hacen de volada, y las pegan de volada, y cuando las hacen en la libreta tienes que tomar fotos y todo eso. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, la clase número 3. Y ya vamos a terminar la grabación, porque ya quedó algo largo, casi 45 minutos. Vamos a terminar la grabación.